3, si quiero que en un denominador me aparezca un 4. Bueno, dividimos a 3 por 4 y después volvemos a multiplicar por 4. O sea, lo que vamos a hacer es esto. Mamá, bien. Ay, Dios. ¿Con el dedo no? Esto es lo que hemos hecho. A ver. ¿Sí? Ah, no sale. Fíjense, esto es igual a esto, sí, porque el 4 que está multiplicándose se simplifica con el 4 que está dividiendo, y nos queda 3 efectivamente. Pero ¿para qué lo escribimos así? Y porque por alguna razón nos convenía tener escrito 3/4. Bueno, acá lo que nos convenía tener escrito era seno de 2x sobre 2x. Entonces, eso que agregamos abajo, lo ponemos arriba multiplicando. Y abajo lo mismo. Hemos dividido por 4x, porque nos convenía tener escrito dividido 4x, entonces multiplicamos por 4x. Eso es lo que se hizo. Si acá intervienen de alguna manera en el fondo de todo esto, de toda esta historia de límites, de indeterminaciones, de esto, de aquello, de tal propiedad, del teorema este, del otro, están arraigadas en su profundidad todas las propiedades aritméticas y algebraicas que nos dejó la escuela secundaria. Acá se utiliza todo eso. ¿Sí? Lo que pasa es que uno acá lo utiliza más indirectamente y de una forma más abstracta. ¿Sí? Pero está haciendo lo mismo en realidad. Pero ¿cómo puede ser que acá seno de 2x lo divida por 2x si 2x tiende a 0? Y no se puede dividir por algo que tiende a 0. Por ejemplo, acá, en vez de 4, podemos poner esto. El 0 se simplifica con el 0, entonces nos queda 3 es igual a 3. ¿Es verdad eso? No, porque todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Claro, y aparte no se puede, claro, o sea, 0, en el caso de que esto exista, multiplicado por 0 no nos va a dar 3, primero. Y segundo, que 3 dividido 0 no existe. No existe. ¿Sí? Entonces, puedo dividir y multiplicar por el número que queramos, pero siempre y cuando no sea 0, por supuesto. Por eso teníamos 4 nosotros. 4 o menos 4, si queremos. Por lo que sea. Pero acá, como si 2x tiende a 0, ¿por qué dividimos esta expresión que es seno de 2x lo podemos dividir por 0? ¿No es que no se puede dividir por 0? ¿Por qué dividimos por 2x? ¿Por qué podemos dividir por 2x si no se puede dividir por 0? Si x tiende a 0, 2 por x... Eso no es para que te quede lo que decías antes, que sea 1 y listo. Claro, bueno, sí, pero ojo que acá estamos dividiendo por algo que tiende a 0. ¿No era que no se puede dividir por algo que es 0? Va a ser re larga, viejo, ¿eh? Está bien, nosotros nos quedó esto. No, pero tiende a 0. Ah, perfecto, no es 0 por lo que estamos dividiendo. Estamos dividiendo por algo que tiende a 0, pero que no vale justo 0. Porque acá sí, el 3 lo puedo dividir por, si quiero, por 0,000 esto. Y eso que es muy chiquito, y después, bueno, si sigue tendiendo a 0, bueno, esto será más chico, no sé, cambian estas cifras, pero bueno, tiende a 0, pero fíjense que no es 0. Tiende a 0, pero no es 0. O sea que estamos dividiendo acá en realidad por cosas muy chiquititas, pero que no valen exactamente 0, tienden a 0. Por eso es que se puede hacer eso. Bueno, entonces eso es lo que se hace en este tipo de ejercicios. Se multiplica, se divide y se multiplica por lo que nos conviene tener.
abajo. En este caso nos conviene tener 2x, listo, ponemos 2x abajo, entonces 2x arriba también para compensar. Hay que compensar, porque si no, no se mantiene la igualdad. Terminaríamos calculando otro límite que no sé. Entonces hay que compensar. Abajo hacemos lo mismo. En vez de con 2x, con 4x, 4x abajo, 4x arriba. Y después, bueno, después esto queda límite para x teniendo a 0. Bueno, no me gusta lo que está escrito acá. Porque el límite se calcula una vez sola. El límite se calcula una vez sola y acá es como que lo calcularon dos veces, o sea, lo hicieron en dos pasos. Acá en vez de poner seno de 2x sobre x, ya pusieron 1 acá. Acá en este paso ya pusieron 1 y 1 por 2x es 2x. Acá abajo lo mismo. En vez de seno de 4x sobre 4x, pusieron 1 directamente, 3 por 1 por 4x, 3 por 4x. Pero en realidad el límite se calcula todo junto de una. Se calcula todo junto de una. Entonces acá lo que podemos hacer, porque fíjense, supónganse que podemos hacer eso que hicieron ahí. Fíjense lo que hemos llegado acá. Acá se terminan simplificando las x. Mamá. Entonces lo que podemos hacer acá nosotros, para ser un poco más, para ser precisos, lo que podríamos hacer acá, porque uno ya está diciendo, bueno, esto va a tender a 1. Esto va a tender a 1. Pero ojo que la indeterminación va a seguir, porque 6 por x va a tender a 0. Esto que es 1 multiplicado por 2x va a tender a 0. Arriba nos va a quedar 0 y abajo por la misma razón nos va a quedar 0. ¿Qué es lo que molesta ahí? La x. Entonces lo que habría que hacer ahí es sacar factor común x. Acá lo que podemos hacer en un paso, en el próximo que sigue, acá es como que se apuraron un poquito. Podemos hacer 3 por 4, poner 12, y después sacar como factor común la x. Sacar factor común x y simplificar las x. Y seguir escribiendo como corresponde seno de 2x sobre 2x. ¿Sí? Porque si hay algo incómodo acá de lo que no podemos librarnos rápidamente es de la escritura. ¿Sí? Entonces hay que aguantarse un poquito la escritura y bueno, tener paciencia para escribir todo lo necesario. Esta expresión límite se sigue escribiendo hasta el final, hasta que desaparezcan las x. Eso acá lo hicieron bien, bueno. Pero acá esto no es correcto, de acá poner ya 1, porque si no es como que estamos calculando el límite en dos pasos. Acá calculamos un límite que cuando esto tiende a 1, cuando esto es 1, y después acá cuando x tiende a 0, no. El límite en realidad se calcula todo junto al final. Entonces acá lo que sigue trayendo problemas, hasta acá está bien escrito esto, pero acá podríamos sacar factor común x y simplificar las x. Lo que podemos hacer directamente acá... ¿Cómo te gusta romper las bolas, viejo pelotudo? Tacharlas. ¿Por qué las tachamos? Y porque en realidad estamos haciendo eso que queremos. Sacar factor común x, poner todo el resto entre paréntesis y simplificar la x de arriba con la x de abajo. Entonces uno acá directamente puede simplificar las x. Entonces nos quedaría 6 menos seno de 2x sobre 2x por 2 sobre 2 más 12 por seno de 4x sobre 4x. Y ahí sí, al final, calculamos todo el límite de 1. Ah, que estoy seguro que María está toda la gente. ¿Sí? Si x tiende a 0, toda esta expresión tiende a 1. Esta expresión de abajo tiende a 1, entonces ahí sí nos quedaría igual. Ahí ya no escribimos límite porque ya lo hemos calculado. Nos quedaría 6 menos 1 por 2 sobre 2 más 12 por 1. 2 más 12 por 1 es 14. ¿Ven? De arriba que había dicho, 6 menos 1 por 2, 4. Nos queda lo mismo, ¿ven? 2 séptimos. ¿Sí? Esa es la... ¿Se entendió más o menos
Y fíjense que No se detrás de un entendió la cálculo porra, de esto Mateo. me hay encantó mucho porque encima para me pregunta, ¿se observar, entendió mucho bien? para ¿Se entendió más analizar. o menos? Y a mí acá no me gustó esto que está escrito acá, que es que ya se deshicieron el seno de 2x sobre 2x y pusieron 1. Ni siquiera tuvieron ni siquiera tuvieron la paciencia para poner 1 por 2x acá. ¿Y si son tus cosas? Gato. ¿Ven? Pero Ni si la si me tocaste, da lo era mismo. estúpido. El Son cálculo tabaco. es, o sea, ¿qué es lo que nos interesa de este límite? Y saber el resultado final, obviamente. Pero si me da lo mismo, ¿qué importa la escritura? Sí, pero no es correcta la escritura. Así, yo lo pondría de esa Esto manera. está abajo, mirá. Pero bueno, Mirá que subirlo así. depende cómo les hayan movido. Ahora no va. Son convenciones. Son convenciones, ¿Sale? ¿sí? Mamá. Pero se entendió la idea del ejercicio. ¿Cuántas veces vas a decir? ¿Se Arriba y entendió la idea abajo del por lo que ejercicio? nos conviene. ¿Qué, mi amor? ¡Ah, qué bueno! Y listo. Me encanta Ya porque sabemos Juan nadie que le habla. esto va a tender a esto es aburrido. 1, ¡Qué bueno! Mirá, Y tío. a cero. Uy, ya me mojó la entonces tapa. estamos en este caso. ¿Ven? Era mi problema pantalla. Si x tiende a 0, Mamá. Chau, el acá límite hay de esta encontré esto, función mira. es 1. Entonces acá ya esto es 1. Es 1. Esto de acá abajo es 1. Así el problema de las x. Pero ¿cómo le tenía que pedir? Esto te diré. La de la indeterminación no se Decide, salvó venga, hoja. todavía. Hay que Hoja. simplificar las x. Es equivalente a sacar factor común x. De nada, y gato. Y después sí, poner límite para x tendiendo a 0 de 6 menos seno de 2x sobre 2x sobre 2x perfecto. Hace 4 horas está con el mismo Dos, ejercicio. y acá abajo, porque las x ya volaron, ¿no? ¡Ya Dos está, más, capo! 3 por 4 podemos poner Concha de tu 12. hermana. La x ya no está. 12 por... Después no quiere que me distraiga el hijo de puta. Y recién ahí sí calcular el límite. Sí. Un poco más me voy a poner de night. ¿Se entendió la idea? Recuerden esto, Otra vez vas a preguntar si se Recuerden entendía la idea. la concha de tu generalización hermana. de esta propiedad y la forma genérica es esto, pero bueno, ¿Se entendió la idea? En clase, esto por supuesto. Acá x puede tender a cualquier valor, k, l, lo que sea, m. ¿Sí? Entonces, x ¿Pero qué? Mamá. Mamá. Voy. Mamá. Espérame un minuto. a la generalización de este teorema. ¿Sí? ¿Quedó la idea? Profe, Sí. entonces Entender vos una en el caso que poronga. dijiste, vos escribías, o sea, sacarías el factor común de 6x y 2x y el de 2x y 4x. No, más 3 por 4x. Claro. ¿Y el seno lo escribirías aparte o no lo escribirías ya? No, o sea, acá ni siquiera vale la pena sacar factor, porque es cierto, podemos sacar factor común 2x arriba y abajo, es cierto, pero ni siquiera, o sea, no es obligatorio eso, porque acá lo que molesta es la x. Aunque desaparezca la x, ya está. ¿Sí? Si sacamos factor común 2x, sí, arriba nos va a quedar 3 menos esto, menos el seno de 2x sobre 2x. Ojo, ojo con esto acá, el seno de 2x sobre 2x, esa expresión no se toca, esa permanece así, porque lo que nos tiene que figurar es esta Acá ni expresión. está con esto. Esta. Eso. ¿Sí? El 2x que dice ella para sacar de factor común es esto. Entonces se puede sacar factor común 2x y nos va a quedar 2x por, acá nos va a quedar 3 menos este Anda la concha. y abajo nos va a quedar 2x por paréntesis, acá nos va a quedar 1 más, bueno, esto era 3 por 4, 2x, o sea que nos va a quedar más 6 por ese cociente. ¿Sí? A ver, y va a dar lo mismo, ¿sí? Y ahí se cancelan el 2x de arriba con el 2x de abajo.
Entonces, 3 menos eso, y acá abajo nos va a quedar 1 más 6 por ese cociente. Y sí, no, si sacamos el factor común como dijo ella, yo lo estoy escribiendo acá, lo estoy poniendo en un lápiz, en un papel. Sí, nos va a quedar simplificado. Arriba nos va a quedar 3 menos 1, esta expresión es 1, 3 menos 1 nos va a quedar 2 arriba, y abajo nos va a quedar 1, dentro del paréntesis, 1 más 6 por 1, ¿no? 1 más 6, 7. O sea, nos queda directamente el resultado. Pero repito, con factorizar, con sacar factor común X, ya es suficiente. ¿Sí? Para no ponerse a sacar para no hacer el caso de factoreo completo, ¿sí? El factor común, que no importa que no sea el factor común posta. Es cierto, el factor común posta ahí es 2x, arriba y abajo, pero con factorizar con X ya el problema desaparece. Y nos ahorramos un poquito de trabajo. ¿Sí? Bueno. ¿Algún otro? Yo te puedo hacer una consulta. Sí, el 11, vamos al 11. Se acordó de otro. Después vamos a ver algunos de los que me preguntaron de 1 al infinito. Esto es mucha práctica. Práctica 3. Mucha práctica. Sí, ir acostumbrándose, pero con paciencia, teniendo cuidado, no apurándose. Sí, ¿cuál? El 11. Estos son límites. ¿El 11 cuál? Límite, bueno, por un ratito olvidémonos de lo que está escrito acá. Límite para x tendiendo a 0 por la derecha de menos e elevado a la 1 sobre x a la 3. Bueno, estos límites no hace falta hacer no son de casos de indeterminación. Vamos a analizar un poquito, fíjense. Si x tiende a 0 por la derecha, por ejemplo 0,0023, ¿sí? Ese es un valor, si x tiende a 0 por la derecha, nos estamos acercando a 0 con valores positivos. 0,023, 0,00014, etcétera, cualquier valor, ¿no? Entonces, si x tiende a 0 por la derecha, al elevarlo al cubo, eso va a seguir tendiendo a 0 por la derecha. Porque ustedes hagan una prueba, siempre acá conviene a veces para convencerse, hacer un cálculo con la calculadora. Por ejemplo, si ustedes tienen un número muy chiquito positivo, porque ahí nos dice x tiende a 0 por la derecha, por ejemplo, un valor muy chiquito, no sé, 0,3. Tampoco es tan chiquito, pero bueno, 0,3. Si eso lo elevan a la 3, el resultado le va a dar más chiquito todavía. Fíjense, yo lo estoy haciendo con la calculadora y eso da 0,027. O sea que me lo achicó y me lo mantiene positivo. Claro, porque si algo es positivo, al elevarlo a cualquier potencia, par o impar, va a seguir siendo positivo. Entonces fíjense que x a la 3 va a seguir tendiendo a 0 por la derecha. ¿Y qué cuenta nos queda? 1 dividido algo que tiende a 0 por la derecha. 1 dividido algo que tiende a 0 por la derecha. ¿Eso cuánto es? Más infinito. Más infinito, exactamente. ¿Sí? Les iba a mostrar acá. Exactamente, sí. Ahí es 1 o lo que sea. Esto, por ejemplo. 3 dividido esa cantidad. 3 dividido esa cantidad nos va a dar un número bastante grande. Porque recuerden, el denominador divide. Entonces, si al denominador lo agrandamos, estamos dividiendo en más partes, o sea, el resultado va a ser más chico.
Ahora, acá sucede lo contrario. El denominador se hace cada vez más chico, entonces, recíprocamente el resultado va a ser cada vez más grande. Por eso esto nos da un valor muy grande, 3 dividido todo esto. Y si al de abajo lo achicamos todavía, lo hacemos más chico, va a dar más grande todavía esta división. ¿Sí? Por eso acá, 1 dividido algo que tiende a 0 va a tender a infinito. O sea, nos va a quedar e elevado, bueno, acá también esto no se escribe así. Profe, una pregunta. Sí. ¿Tiende a más infinito porque tiende a cada vez valores más grandes? Claro. 1 dividir 1 o lo que sea. Ahí en vez de 1 puede haber un 14, un 23, lo que sea. Espera, mamá. Al dividirlo por valores cada vez más chicos, porque como x tiende a 0 por derecha, al elevarlo al cubo va a seguir tendiendo a 0 por derecha. Bueno. Siempre cuando tengan alguna duda se hacen un cálculo de ejemplificador con la calculadora. No es que la calculadora sea la madre de las verdades. La calculadora funciona bien porque está armada con modelos matemáticos, que están armados en base a una teoría, ¿sí? Bueno, pero la calculadora nos auxilia muchísimo. Y entonces, 1 dividido algo que es cada vez más chiquito, que tiende a 0, pero positivo, el resultado tiende a más infinito. El resultado, como es cada vez más grande y siempre positivo. ¿Por qué positivo? Porque 1 es positivo y abajo, como x, los valores de x son positivos, porque tiende a 0 por derecha, al elevarlos al cubo, un número positivo elevado a una potencia par o impar, no importa, va a seguir siendo positivo. Acá era lo mismo si en vez de x a la 3 nos ponían x a la 4. El resultado era el mismo. Sí, entonces arriba tiende a más infinito. Pero esto que está acá no. Yo no lo escribiría. Yo lo que hice fue invertir, o sea, puse 1 sobre e, pero creo que me confundí porque me quedaba menos infinito. No. ¿Por qué 1 sobre e? Porque yo vi en la teoría, me parece que decía la base cuando es mayor a 1 y está elevado a más infinito, te da más infinito. Y cuando está comprendida entre 0 y 1 elevado a lo más infinito, te da 0. Claro, entonces con eso ya es suficiente, porque fíjate, el número e es mayor que 1, porque es 2,70 y pico. Claro, ¿Sí? pero que está negativo. ¿Está? No, pero no importa. Eso lo que te indica, el menos de adelante, lo que te indica es que todo ese gráfico se va a calcar sobre la parte de abajo. O sea, todo lo que estaba arriba va a pasar a estar abajo. Es como si ustedes hacen un doblez sobre el eje X, doblan la hoja hacia abajo y lo calcan. Y lo vuelven a dar vuelta. Claro, yo no entendía, por eso es que... Claro, no, si fuera, por ejemplo, claro, lo que nos indica este menos de adelante es que toda esa función, porque esa es una función exponencial, e elevado al algo, un número elevado al algo, un número o mayor que 1 o entre 0 y 1. Eso da siempre por arriba del eje X, pero al tener un signo menos delante, lo que hace es dar vuelta todo eso hacia abajo. A ver si lo logramos. ¿Sí? Son curvas, entonces queda todo hacia abajo. Claro. Pero acá, desde el menos, por ahora, fíjense, nos podemos olvidar, porque nosotros tenemos que analizar esta expresión. Entonces, nos va a quedar esto, que quisieron poner acá, e a la más infinito. Sí. Pero más infinito, ojo, que no es un número. No se escribe e a la más infinito. Perdón, es que... pero acá yo pondría e, y adelante de este más infinito, para ser un poquito más delicado, yo pondría una flechita de tiende. Porque infinito no es un número. ¿Qué es e a la infinito? No, ese no es necesario que lo No es un número. Ese sí, porque no sale, pa. No es un número. Al menos en la teoría que estamos viendo nosotros, de funciones de variable real, no está permitido escribir esto. Así como tampoco está permitido escribir 3 dividido 0. Yo pondría
algo que tiende a 3, una flechita delante del 3, sobre raya de fracción y adelante del 0 una flechita de tiende. Su cátedra no escribe Y y no por sabe las cómo dudas, escribir. para indicar que es una idea que a la que nos estamos refiriendo, yo pondría todo eso entre comillas. ¿Sí? Entonces esto no está, ojo con esta expresión, yo acá pondría adelante de este más infinito que está acá como exponente, porque ¿qué es más infinito? El resultado de este límite, 1 sobre x a la 3. Como x tiende a 0 por derecha, esto tiende a más infinito. Entonces le mandaron ahí más infinito. Entonces yo ahí pondría una flechita adelante del más infinito. Entonces ahora sí, vamos a el gráfico de la función exponencial. ¿Cómo es el gráfico de una función exponencial? El gráfico de una función exponencial cuya base es mayor que 1, como en este caso, que la base es 2,70 y pico. Entonces, ¿cómo es el gráfico? ¿Se acuerdan así? ¿Verdad? Claro, creciente. La asíntota horizontal es el eje X. Entonces, el gráfico, viéndolo de izquierda a derecha, es esto. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces nos fijamos. Fíjense que este sería el gráfico que estoy haciendo ahora con el puntero. Este gráfico sería el gráfico de e a la x. El gráfico de e a la x. ¿No? E elevado al algo. E elevado al algo. E elevado a una variable, vamos a llamarle a esa variable t, e a la t. Sí, bueno, acá en vez de x habría que poner t. ¿Por qué no quiero poner x acá? Porque me quiero referir a una variable más general. Supónganse que acá en este dibujo en vez de x tenemos t. En vez de x la variable se llama t. Entonces, ¿cómo es el gráfico de e a la t? El gráfico de e a la t es así, va para arriba, creciente. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando t, que es la variable, que acá, bueno, acá en vez de x habría que poner t, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa t, o si no, perdón, para evitar problemas, vamos a poner a la x directamente. ¿Qué pasa cuando x, a la x sería así? ¿Qué pasa cuando x toma valores cada vez más grandes? ¿A dónde van los valores de y? Cuando claro, los valores de y se disparan hacia arriba sin límite. Los valores de y se van, si nosotros, o sea, un punto me va a quedar por acá, por ejemplo, ¿sí? Cuando x tiende a más infinito, como la curva es así, los valores de y van a ser cada vez más grandes. ¿Cómo hacemos para saber el valor de y cuando tenemos el gráfico de una función? Supónganse que esa curva creciente estuviera graficada acá. Bueno, nos paramos con un puntito sobre ese gráfico y vamos horizontalmente con una línea punteada hasta el eje y, una línea punteada imaginaria, y ahí nos paramos. Y ese es el valor de y. Y bueno, pero el otro puntito va a estar más arriba. Entonces, salir hasta el valor de y, fíjense que los valores de y son cada vez mayores. O sea, este valor, porque esto sí, esto que está acá, es sí. Los valores de y se van cada vez más para arriba. Los valores de y se van a más infinito. Pero ¿quién es y? E a la x. O sea, los valores de esta expresión, se van a más infinito. E a la x. Bueno, acá en vez de e a la x, tenemos esta expresión. El color rojo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá lo que se iba más infinito eran los valores de x. Los valores de x, al irse a más infinito, los valores de toda la función, que es esto, e a la x, nada más, los valores de e a la x se van a más infinito. Bueno, o sea, esto es lo que se va a más infinito. E a la más infinito se va al infinito. ¿Sí? Por eso, claro, con el menos de adelante nos queda menos infinito. Fíjense
La incomodidad de poner esto acá, porque encima aparece con... No, pero eso no se puede sacar como gráficamente, por así decirlo, también, porque dijimos que sí, o sea, Sí, iba creciendo, vos dijiste, y sí, iban a valores de más infinito de y, más infinito de x, Sí, entonces sí, tal cual. O sea, cuando x se va a más infinito, cuando x tiende a más infinito, e elevado al algo, entre comillas, e elevado a algo que tiende a más infinito, los valores de y tienden a infinito. O sea, todo este resultado, e a la x, se hace más infinito. ¿Sí? E elevado a algo cada vez más grande, o sea, por eso pusieron ahí e a la más infinito, eso se hace cada vez más grande, o sea, se hace infinito. O sea, esto, e a la más infinito, tiende a más infinito, pero con el menos de adelante, el resultado es menos infinito. ¿Sí? Es bueno que esto se vea en un principio, en estos primeros ejercicios, que uno lo vea con apoyatura gráfica del gráfico de una función. La función e a la x es así, es siempre. Entonces, cuando x se va a más infinito, los valores de y se van a más infinito. O sea, entre comillas, e elevado a algo que es cada vez más grande, e elevado a la más infinito, el valor de y, que es toda esa expresión, e elevado a algo infinito, el valor de y es más infinito. Eso es lo que usan acá. E elevado a la más infinito es infinito. Pero con el menos de adelante nos queda menos infinito. Y hay que tener un poco de paciencia con esto y bueno, analizarlo. Sí, analizarlo hasta que uno lo acepte a su manera. Uno esto lo acepta de alguna forma mentalmente, lo acepta, bueno, convenciéndose con un gráfico, por ejemplo, o convenciéndose con cálculos auxiliares en la calculadora, pero es bueno verlo directamente, tener ya en la mente, tener en cuenta cómo es el gráfico de una función exponencial. Una función exponencial con base, en este caso es mayor que 1, esa función es creciente. Entonces, cuando x se va más infinito, esa función, ese valor e a la x, que es el valor de y, se va a ir a más infinito. Por eso es que dice acá, si el exponente se va a más infinito, todo este valor e a la más infinito se va a ir a la más infinito. ¿Sí? Y con la calculadora, ¿cómo haríamos? Bueno, 2,71, por ejemplo, 2,7 elevado a la 34, y nos va a dar el mismo. Ahora, 2,7 elevado a la 47, que es más grande, va a dar todavía. O sea, eso crece indefinidamente. Pero con el menos de adelante, nos queda menos infinito. Esa es la idea de estos ejercicios. ¿Sí? Acá x tiende a 0 por izquierda, ojo. Si x tiende a 0 por izquierda, nos acercamos a x con valores negativos. ¿Sí? Por ejemplo, menos 0,1, menos 0,001, menos 0,000001, etc. Nos acercamos a 0 con valores negativos. Entonces, al elevarlos al cubo, al elevarlos a la 3, base negativa, exponente impar, resultado negativo. O sea, x a la 3 va a tender a 0, pero con valores negativos. Va a pasar lo mismo que pasa en el anterior, pero con valores negativos. Y recuerden, una cantidad muy chiquitita, menor que 1, elevada a potencias cada vez más grandes, esos resultados se hacen cada vez más chicos. Si el número que elevamos a una potencia muy grande ya es mayor que 1, los resultados son cada vez más grandes. Y si es justo 1, el resultado va a ser 1. ¿Sí? Entonces, acá, si x tiende a 0 por izquierda, entonces son valores muy chiquititos de x, pero negativos. Al elevarlos al cubo, va a seguir siendo más chiquito, pero negativo. Sigue siendo negativo porque negativo elevado a un exponente impar da negativo. Entonces nos va a quedar 1 dividido algo que tiende a 0, pero negativo. Entonces, el 1 es positivo, lo de abajo tiende a 0 negativo, más dividido menos, menos. Y ahora hacemos 1 dividido algo cada vez más chiquito,
infinito. O sea, el exponente este 1 sobre x al cubo tiende a menos infinito. A eso hay que acostumbrarse, ¿sí? Hacer esos análisis, esas cadenas de razonamiento que hace uno, despacito, con lapicera, escribiéndolo, hasta acostumbrarse más o menos a dilucidarlo de esa manera. Y no apurarse porque uno, si se apura ahí, ya corre el riesgo de equivocarse. Entonces, arriba va a tender a menos infinito. Ahora, arriba va a tender a menos infinito. Se nos va a quedar e a la menos infinito. O sea, e a la menos infinito. Tenemos el mismo gráfico de antes porque la función es e elevado al algo, o sea, hacia arriba, pero ahora x toma valores que tienden hacia menos infinito. Entonces nos vamos a correr a mirar qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, fíjense que la curva está cada vez más cerca del eje x. O sea, los valores de y tienden a qué valor. Los valores de y tienden a qué valor. Si esto va así. A 0. Exactamente. Todo esto va a tender a 0. E elevado al algo muy grande pero negativo. E a la menos 1000, E a la menos 4550, E a la menos 9800, etc. Eso se hace cada vez más chico. Los resultados tienden a 0. Por eso el límite es 0. Y con el menos de adelante no le hace nada. Menos 0 más 0 es lo mismo que poner directamente 0. Pero fíjense cómo... ¿Eso podría invertir? No, tampoco. Tampoco. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en el cual se puede invertir. Fíjense cómo ayuda saberse el gráfico de la función e a la x. O el gráfico de una exponencial cualquiera. ¿Sí? ¿Cómo ayuda? Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo... perdón, si se invierte. No, sí, claro. Ya sé lo que me preguntas, claro. E a la menos, claro, sí. Bueno, acá sí, bueno, salvando las imprecisiones, porque a ver, fíjense, es como si ustedes hicieran acá, ¿recuerdan cuando tienen un exponente negativo? Cuando aprendimos en el secundario, cuando un exponente es negativo, en principio, ¿no? La base se da vuelta y el exponente queda positivo. ¿Recuerdan eso? Por ejemplo, si tenemos 4 a la menos 3, tenemos que poner entre paréntesis un cuarto, o sea, dar vuelta a la fracción 4 sobre 1 que teníamos, dar la vuelta a 1 sobre 4, y en vez de menos 3 nos queda exponente 3. Entonces, lo que dice ella, bueno, acá como el exponente es negativo, pero ojo que... Te gusta pintar mucho vos, ¿no? ¿Mañana querés pintar de nuevo? Es negativo. Para seguir lo que estaba en la Claro, un número es negativo, el infinito no es un número. Entonces, bueno, pero haciendo de cuenta, ¿no? Haciendo de cuenta, o sea, esto yo lo escribiría aparte para darme cuenta, no lo pondría en la hoja, en la hoja de la carpeta super, no lo escribiría en un examen, esto. Lo puedo hacer como cálculo auxiliar para mí aparte, ¿sí? No lo mostraría, o sea, en vez de poner e a la menos infinito, es lo mismo, dar vuelta a la base, que por ahora nos olvidamos de este menos porque este menos no hace nada. Este menos multiplica por menos 1 al final. Eso es lo que hace ese menos. ¿Sí? Nos olvidamos. Entonces, en vez de poner e a la menos infinito, podríamos poner 1 sobre e elevado a la más infinita. No te limpies con la cama. Porque al menos infinito se le saca el signo, entonces nos quedaría más infinito. ¿Sí? Pero a ver, si al menos infinito le sacamos el signo, en realidad no nos queda, en realidad nos queda infinito. Pero ojo que infinito contempla todas las posibilidades, o sea, infinito contempla o más infinito o menos infinito. Entonces, si nos queremos referir a una cantidad positiva como la de acá, ojo, todo esto que estoy diciendo entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque infinito no es un número. Pero e a la menos infinito es equivalente a 1 sobre e, de paréntesis, y todo elevado a la más infinito. El más infinito sí es positivo porque tiene más. Entonces nos fijamos, ¿cuál es nuestra base ahora?
¿Cuál es nuestra base? 1 sobre E. Nuestra base es 1 sobre E. Entonces, si E vale 2,78, vamos a generalizar. Si el número E es mayor que 1, 1 sobre E va a ser menor que 1. Eso pasa con cualquier cantidad positiva. Por ejemplo, 6 es mayor que 1. Entonces, 1/6 va a ser menor que 1. Efectivamente. 14 es mayor que 1. Entonces, 1 sobre 14 va a ser menor que 1. Entonces, si esto pasa también con los números decimales, irracionales, racionales, lo que sea. Entonces, si el número E, entre paréntesis, es irracional, si es mayor que 1, 1 sobre E va a ser menor que 1. O sea, ahora nuestra nueva base va a ser 1 sobre E. Nuestra nueva base va a ser 1 sobre E. Y vamos a ponerlo. Así. Nos quedó esto. Y acá, elevado a la más infinito. ¿Verdad? Acá elevado a la más infinito. Entonces, analizamos ahora. ¿Qué función es esta? Una exponencial, pero cuya base es menor que 1. Entonces ya no nos sirve el gráfico de antes. Ahora el gráfico como es, al revés, así. ¿Recuerdan? El gráfico es así. Si la base es menor que 1, si la base está entre 0 y 1, la exponencial tiene una curva decreciente. Entonces nos fijamos ahora, ¿a la cuánto está elevado esa base menor que 1? Está elevado a un X que se hace, fíjense, cada vez más grande, porque está elevado a la más infinito. Entonces, el gráfico de 1 sobre E elevado a la X, el gráfico es este. Así. Entonces, ¿qué parte vamos a mirar ahora? Y cuando el exponente, cuando la X tiende a más infinito. Entonces, si X tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende esta curva, los valores de esta curva? ¿A qué valor de dice hacer? A 0. Exactamente lo mismo que habíamos visto con el otro ángulo. El otro era lo mismo, nada más que nos quedaba E a la X elevado a la menos infinito. O sea, la curva que teníamos que ver era la otra, la que era creciente. Pero como X tendía a menos infinito, nos íbamos a ver esta parte de acá. Y también tendía a 0. O sea, con uno o con otro. Sí, pero este pedido aparte. ¿Para qué se tira así el animal? Acá lo que tendrías que poner, acá esto en realidad el análisis se cierra acá. Porque a ver, acá lo que habría que poner es, fíjense, vemos que X tiende a 0 por izquierda, entonces nosotros tenemos que hacer un circulito chiquito ahí que incluya el X a la 3 y poner una flechita que diga esto tiende a 0 por izquierda. Entonces después, otro arquito, Mira que después otro circulito que incluya a todo el exponente a la 3 y poner una flechita que diga tiende a menos infinito. Y con eso ya está. Y poner directamente 0. Se tomó todo. Me pregunta la doctora, ¿Y ¿por qué ojo con mierda este yo me tipo, preocupo? ojo con este Escúchame. peligroso. Mirá, puta Entonces, Está bien, todos estos mándale saludos. que auxiliares, cómo se hace, en otra parte. Sí, está bien. En otra parte, en este Basta, Agustín. Mirame. Dejen de romper la bola, la concha de su hermana. No puedo escuchar nada con ustedes tres. Yo no dice nada, Tomás. Este rompe pelota. circulito que da todo eso, 1 sobre X a la 3, tiende a menos infinito. Está bien, es mucha flechita. ¿Se puede dejar de romper las pelotas? No huele bien esta escritura, ¿sí? Entonces, nos quedaría E con una flechita, algo que tiende a menos infinito. Eso sí lo puedo poner.
o acá mismo podemos poner, si queremos, fíjense. E, y acá adelante del menos infinito podemos poner una flechita, no hace nada. Le ponemos una flechita, nos queda eso, E elevado a algo que tiende, Después te lo doy. Si te pones caprichoso no te doy nada. E si lo podemos poner así. E elevado a algo que Agustín, tiende. basta. ¿Quién nos dice tiende? La flechita. Pará, Agustín, pará un minuto. E, y bueno. Está, sí, ojo con estos análisis. ¡Basta, Agustín! Son cortitos estos ejercicios, pero nos obligan a ver, bueno, acá otra vez, ven, pusieron menos infinito. Una flechita, un tercio tiende a menos infinito. Ven, este es el mismo caso que este. No, perdón, por acá es negativa, es menor que 1 la base, entonces al invertirla, para que acá nos quede más infinito, nos queda 3 elevado a la más infinito. Bueno, ojo con la escritura y a tener paciencia con esos análisis, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahora lo que se explicó? Profe, entonces el menos adelante de la E no hacía nada. No hacía nada porque E a la menos infinito tiende a 0. El resultado de esto es 0. Y con el menos de adelante, menos 0 es lo mismo que poner 0. Menos... Sí. No, por favor. Sí. Yo lo había sacado eso gráficamente con el gráfico que había usado antes. Sí. En el E. Y como que fui a menos E, o sea, yo me guié por el menos de la E, ¿está bien? Claro, bueno, vos fijate que si vos, todo este comportamiento que estaba acá, de la curva que se acerca al eje X, o sea, si vos